Y yo creo que lo religioso, o lo evangélico, perdón, concretamente, se muestra con más fuerza porque tiene una forma particular de hacerse pública y de valorar la matriz cristiana que prepondera en América Latina frente a la crisis que está teniendo la Iglesia Católica en muchos países de América Latina. El campo evangélico ha tenido un crecimiento en América Latina muy fuerte desde la década del 50, eh, aunque según los estudios en las últimas 2 décadas el crecimiento numérico no ha ido con la misma fuerza, pero sí se han establecido como una fuerza, si se quiere, social y política y cultural muy fuerte. Pero en América Latina en particular, en los países o en las regiones donde más crece, es por un lado en Centroamérica, que siempre el campo evangélico tuvo grandes porcentajes de iglesias y de creyentes, pero lo paradójico en Centroamérica es que uno esperaría que la iglesia evangélica tuviera mucha más fuerza política en términos, por ejemplo, de partidos políticos o grandes representantes en el Estado o en los gobiernos, pero no ha sido tan así. Entonces, esto ha llevado a todo un debate de si podemos hablar de que el gran crecimiento cuantitativo evangélico realmente repercute en las estructuras políticas. Distinto ha sido en Brasil, que es el otro gran referente del crecimiento evangélico regional, donde en Brasil ya hay una articulación incluso con la conocida bancada evangélica, donde hay un conjunto de funcionarios, funcionarias, legisladores y legisladoras evangélicos que se articulan políticamente. Y la tercera zona que yo destacaría por el crecimiento evangélico es paradójicamente son los países de la región andina, ¿no? Donde lo evangélico ha ido creciendo a la par de todas las tensiones con los propios grupos indígenas. Tensiones que han traído problemas para los grupos indígenas por un lado, pero por otro lado también lo evangélico ha implicado un espacio de diálogo y de articulación con la cultura no indígena mucho más articulado que, por ejemplo, con el propio catolicismo. Y eso lo podemos ver tanto en países andinos, aquí mismo en Chile, con los grupos mapuche, donde las iglesias evangélicas son las que más crecen en esas comunidades. Cuando hablamos de cómo incide lo evangélico, yo siempre destaco que hay que complejizar las formas institucionales y las prácticas concretas en que opera lo evangélico en el espacio público. Porque generalmente se dice, bueno, la iglesia evangélica está en el espacio público, tiene cada vez más poder político. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es la iglesia evangélica. En primer lugar, no existe la iglesia evangélica como la iglesia católica. Hay muchas denominaciones, hay muchas comunidades. Pero no solamente eso. En primer lugar, hay muchas discrepancias y diferencias hacia adentro del campo evangélico, en términos de posicionamientos políticos, ideológicos, teológicos. Pero en segundo lugar, también hay diversas institucionalidades. Podemos encontrar comunidades locales, comunidades de fe, que no tienen un papa, como la Iglesia Católica no tiene una estructura vertical. Sí pueden tener pastores, pastoras, pero no hay una estructura centralizada.